Dios les bendiga, amados hermanos. Un privilegio estar una vez más con ustedes, transmitiendo la escuela dominical de aquí desde mi hogar. Y damos gracias a Dios por un día más de que nos tiene aquí. Y gracias al Señor porque es bueno para con nosotros y nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Gloria al Señor. Y es hermoso, ¿verdad? Conocer a Dios en las diferentes pruebas, pero como dice el Salmo 133, no es más, lo más hermoso es adorar a Dios juntos como hermanos, y eso es lo que nos cuesta hoy en día. Así como dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esperemos el Señor estar un día así juntos para alabar a Dios. Oramos. Padre, Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana, Señor. Que tu nombre sea glorificado siempre, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, soberano Dios. Declaramos victoria, soberano Dios. Usa mi vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser leales, a ser personas, Señor, sin mascarilla, Señor, sinceros delante de tu presencia, para poder ser edificados, Señor, y poder ser eficaces en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a nuestras vidas y nos llenes, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso día y esperamos, Señor, que seamos sinceros. A veces sentimos algo dentro de nuestro corazón y no somos sinceros con nosotros mismos. Tratamos de evadir la situación, evadir el problema, y la realidad es que muchas veces Dios quiere que enfrentemos nuestros gigantes, que enfrentemos nuestra situación, así como David enfrentó a ese gigante que estaba básicamente agrediendo al pueblo de Dios, y nadie tenía el valor para levantarse en contra de él en el nombre del Señor, más que este jovencito llamado David. Y ahí lo miramos en la palabra de Dios, como David derrotó a ese gigante. No fue por su propia fuerza, no fue porque era más fuerte que él, no era porque era más grande que él, o tenía más experiencia que él, no sabemos, pero la realidad es que Dios se glorificó en la vida de David para que pudiera él hacer esa situación. Y lo que estaba haciendo Dios era básicamente diciéndole al pueblo: ¿saben qué? Confíen en mí. No tienen que confiar en los ejércitos, en el hombre, en las espadas, en la armadura, en qué grande es la persona, sino simplemente confiar en Dios. Yo no sé qué gigante o qué situación o qué circunstancia está pasando, pero confíe en Dios. Ponga su confianza completamente en Dios y solamente en Él. No hay persona, no hay nadie en el mundo que pueda sacarnos muchas veces de la situación que estamos, más que solo nuestro Creador. Y en esto básicamente estamos pasando una situación muy difícil. Y vamos a hablar ahora de este tema, estudio bíblico número 4, los tiempos del fin serán como los días de Lot. Y estamos en unos tiempos muy difíciles, tiempos que nunca se han visto en esta pandemia, en la cual no ha terminado todavía, sino sigue muriendo mucha gente por esta circunstancia. Y es una realidad, no podemos escondernos, no podemos evadirlo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos de que tenemos que cuidarnos y al mismo tiempo respetar las leyes que se establecen de acuerdo a lo que nos han permitido. Y gloria al Señor que ahora estamos siendo respaldados por el poder de Dios para poder estar en los servicios y glorificar a Dios y reunirnos, como dice la palabra, como les leí el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Y para muchos esa es nuestra realidad, es nuestro gozo, nuestra alegría, juntarnos a alabar a Dios, a danzar para el Señor. Y es algo muy hermoso. Y en este tema, los tiempos del fin serán como los días de Lot. Vamos a estar yendo a Génesis capítulo 12, versículo, Génesis capítulo 19, versículo 12 al 17. Génesis capítulo 19, versículo 12 al 17. Y en la otra clase vamos a estar mirando Lucas capítulo 17, 28 al 33. Entonces, este tema lo vamos a partir en dos y vamos a estar mirando la primera parte esta mañana. Vamos a conocer la situación moral que había en los días de Lot, valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venida de Cristo y tercero, formular la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin. Entonces, primero, como seres vivientes tenemos que aceptar esa realidad de la venida del Señor. Si no la hemos aceptado, entonces es algo que tenemos que pedirle al Señor una señal o algo para que nos muestre, y no esperemos ver ese tiempo en el cual ya será muy tarde para nosotros. Los días se van acortando, los tiempos pasan muy rápido. Tenemos que hacer una decisión hoy. La venida del Señor está muy cerca. Y una de las señales que lo muestra es la degradación moral de la humanidad como eran los días de Lot. Vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y le dieron los varones a Lot. Y le dijeron, los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Wow. Entonces, la palabra de Dios, el tema es, los tiempos del fin serán como los días de Lot. Y vamos a mirar que los seres humanos, que habitaban hoy sobre el planeta, sabemos que la situación es extremadamente peligrosa en todos los aspectos. La situación económica, política, social y moral que vive la humanidad es la peor en muchas décadas. Dios había advertido antes en la Biblia, por tanto, en lugar de alarmarnos, debemos saber que es necesario que así acontezca, para dar lugar a la venida de nuestro Señor. A medida que los gobiernos del mundo aprueban leyes contrarias a los principios divinos, como estamos mirando hoy, también será manifestada la justa ira de Dios. La Biblia dice que ella se manifestará sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, como dice Romanos 1:18. Así ha sido el trato de Dios con la humanidad. Los juicios de Dios sobre los irreverentes no contradicen la doctrina de su eterno amor, sino revelan que Él es también 3 veces santo, como dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, y reacciona naturalmente contra el mal. Ahora, la iglesia, amados hermanos, no debe cruzarse de brazos y ver insensiblemente el dolor del pecador,
sino avisar a todos que Cristo ofrece vida al que se arrepiente y lo acepta como su Salvador. Esa es la realidad. Nuestro rol es también predicar la venida de Cristo y llamar a los creyentes a la entera consagración. Frente a este desafío, hermanos, vamos a mirar que en los días de Lot, para advertir a los que han sido salvos, que no deben retroceder de su sincera fidelidad a Cristo. También vamos a aprender que es necesario decidirse por la salvación y con ánimo resuelto vivir a la altura de estos tiempos proféticos. Todo ministro cristiano debe confiar o confirmar a los hermanos para que el día del Señor no los sorprenda como ladrón. La asignación a los hijos de Dios es obedecer el llamado al temor de Dios y conducirse sin mancha de este mundo. Y hoy en día, amados hermanos, no estamos en un mundo que está evolucionando fuera de los estatutos de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de servir a Dios y de glorificar a Dios. Se esconde tras una Biblia, tras una oración que en realidad no es para alabar a Dios. Un gobierno que desafía lo que la palabra de Dios dice y acuerpa todo lo que el enemigo está tratando de llevar. Pero, como les dije, no es de alabarnos, sino que debemos saber que es necesario que así acontezca. Sin embargo, no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Dios va a advertirnos y va a sacarnos de esa situación, de esa destrucción que va a venir a la humanidad. Y eso es el último llamado, básicamente, de que nosotros como hijos de Dios vamos a ser llamados, vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos juntamente con ellos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados de esto corruptible a algo incorruptible y a recibir al Señor en las nubes. Y eso es lo que suena de locos, ¿verdad? Cuando Lot les iba a avisar a sus familiares, a sus yernos, de lo que estaba pasando, esa situación, se reían de él. Le decían, tú estás loco, esto no va a pasar. ¿Cómo es posible que nos digas eso si estamos tan acomodados? Si tengo inversiones, si tengo mi casa en Guatemala, en El Salvador, si tengo tantas cosas, ¿cómo me dices tú que huya, que me vaya, que deje todo? Y eso es lo que muchas veces estamos muy apegados a lo terrenal. Estamos tan apegados a las cosas terrenales que se nos olvida lo espiritual, la profundidad, la realidad de lo que verdaderamente creemos y predicamos. Muchas veces no lo hacemos. Estamos totalmente en contra de lo que creemos, de lo que escuchamos, y muchas veces lo que hacemos es porque lo estamos escuchando, pero no lo hemos digerido, no hemos discernido, no lo hemos vivido, sino solo porque suena bonito y porque los demás predicadores o el pastor lo dijo, pero la realidad es que nosotros no hemos experimentado eso. Y no se ha hecho rema, no se ha hecho realidad en nuestra vida hasta que no pasemos por esa situación. Y esa forma es en la cual nosotros tenemos que ser reales delante de la presencia de Dios, sinceros delante de Dios de cómo está mi vida. Si en realidad tengo dudas de lo que creo, de lo que el pastor predica, de la doctrina, de la palabra de Dios, tenemos que ser reales con nosotros mismos y ir ante la presencia de Dios y presentarnos delante de Él con estas inseguridades que muchas veces usted o yo podemos tener, y que Él es el único que nos puede dar la respuesta. Pero tenemos que ser reales.
Muchos en la iglesia no somos sinceros todavía. Alabamos a Dios porque los demás lo alaban. Aplaudimos porque los demás aplauden, pero la realidad es que no lo sentimos dentro de nuestro corazón. Levantamos nuestras manos muchas veces solo porque el pastor nos está mirando o alguien más nos está mirando, pero la realidad es que no lo sentimos dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a apartar de los demás. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que nos va a hacer esas personas en el cual Dios va a decir, mira, este es mi hijo en el cual me alaba, me glorifica. Es necesario que yo le dé ese llamado, esa alerta para que pueda salir de ese lugar antes de que sea destruido. Y Dios nos muestra su grande amor y su misericordia. Dios estaba mostrando su misericordia para con Lot, dándole la oportunidad de salir con su familia, con su gente, para poder ser salvos de esa destrucción, de ese pecado que se había desarrollado en ese lugar, en ese Sodoma y Gomorra, donde el homosexualismo estaba al extremo. Y hoy en día es muy difícil mirar esa situación cuando hay tanta inseguridad, insinceridad, tantos predicadores que hablan muy bonito, pero que no viven la palabra, que no la hacen suya, sino que se esconden detrás de esas bonitas palabras, de esa elocuencia, de esa fama, si lo podemos decir, o ese tipo de seguidores que tienen, que piensan, ¿verdad?, que la tienen hecha. Pero la realidad es que somos servidores de Dios y estamos para servir a la humanidad. Y no hay un hombre que nos pueda llenar ese vacío. Si tú, amado hermano, piensas que el hombre o alguien o una persona, ¿verdad?, tan bonito que hable o tan hermoso que se exprese o tan motivadora que sea, puede llenar ese vacío dentro de tu corazón, estás muy equivocado. Tenemos que ser realistas y decir que el único que nos puede llenar nuestra vida y completar nuestro ser es solamente Cristo Jesús, solamente nuestro Creador. Es como aquel que hace un reloj, que lo crea, que lo poco a poquito que va poniendo pieza por pieza. Aquella persona que lo hizo es aquella persona mismo que lo puede componer y lo puede arreglar y tiene lo necesario para poder cambiar y abrir y poner y quitar y añadir. Pero sin embargo, nosotros muchas veces queremos asumir ese papel. Y el único que puede componer la vida del ser humano no es el hombre, es nuestro Creador, aquel que nos hizo, aquel que sabe cada pieza que hay en nosotros, que la conoce porque Él la hizo. Y Dios entiende nuestra situación y nuestra circunstancia. Así que no nos escondamos y tratemos de ser alguien más y no tratemos de evadir los problemas que nos están afectando y decir, bueno, esta situación la voy a dejar y no voy a dejar que me afecte. Pero la realidad es que si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer frente a eso como David hizo frente a Goliat. Tenemos que hacer frente a las situaciones y a los problemas en el nombre del Señor. No básicamente decir, hermano, que haga frente y vaya con la hermana y le dé un puñetazo en la cara. No, sino lo que quiero decir, que esto lo tenemos que pelear espiritualmente en una forma en la cual a nosotros vamos a dejar que Dios sea el que se glorifique y que Dios sea el que pelee por nosotros, pero en nuestra vida haciendo acciones de reconociendo nuestra situación, de que está alguien ahí que nos está haciendo la vida imposible, y empezar a clamar a Dios por esa persona para que Dios la tumbe, para que Dios nos dé las armas, lo necesario para poder derribar ese gigante que nos está quitando la paz. Así que, amado hermano, si tiene un jefe que le está haciendo la vida imposible, empiece a clamar a Dios. Póngalo en la mano de Dios. Usted es un David en el cual Dios quiere usar para poder derribar ese gigante que le está quitando la paz, y Dios se va a glorificar. Ese es un ejemplo en el cual yo le estoy dando, pero no le estoy diciendo que use la violencia o la fuerza o esto, lo otro. No, nuestra lucha
Como dice la palabra, Dios no es contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes espirituales. Y es como tenemos que luchar, de una forma espiritualmente, en la cual Dios nos da la fuerza, la fortaleza para poder agarrar ánimo y seguir adelante, pero al mismo tiempo siendo realistas, amados hermanos, de la situación que estamos viviendo. Bueno, dice el inciso 1, un juicio eminente fue anunciado para Sodoma. Vamos a mirar ahí Sodoma y Gomorra. Entonces había la visita de 2 ángeles que llegaron ahí a Sodoma, y su tensión con Lot contiene muchas enseñanzas dignas de ser atendidas. Miremos algunas de ellas rápidamente. Dice, el versículo 12 hace notar la naturaleza de los ángeles. Ellos son seres espirituales llenos de sabiduría y capaces de hablar en idiomas humanos. Al traer el mensaje a Lot, hablaron con él en un lenguaje entendible. Sin embargo, no se aprecia algún tipo de adoración de Lot hacia ellos, pues los creyentes solo adoramos a Dios. Hay personas que adoran ángeles, hay personas que dicen vamos a adorar a este ángel, vamos a prenderle una velita, vamos a... Nada de eso. La palabra de Dios no acuerpa de que nosotros debemos de adorar ángeles, porque son seres creados igual que nosotros, aunque en diferente índole, pero son seres creados por Dios. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que dice: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria al Señor. Entonces, aquí en Apocalipsis 19, 10 y 11, 19, 10 nos habla acerca de que no debemos de postrarnos a los ángeles, sino adorar a Dios. Y hermosa la escritura cuando nos habla de esa forma y nos confronta, porque no debemos de hacerlo. En la conversación, los mensajeros celestiales mostraron el amor de Dios por quienes le sirven y su compasión con sus familias. A Lot lo mandaron a sacar de la ciudad y juntamente con sus familiares y todo lo que él tenía. Entonces aprendemos que Dios piensa en familias y no solo en individuos cuando se trata de la salvación. Gloria al Señor. Si un hombre cree en Cristo, la voluntad de Dios es también que su casa sea salvos, como dice Hechos 16:31. Por tanto, el que es salvo debe trabajar para llevar a su familia al Señor. El versículo 13 nos enseña la causa por qué Dios invitó a salir a sus siervos de Sodoma. Había determinado un juicio eminente sobre los pecadores. El desatino era tan grave que se describe que los hombres de Sodoma como malos y pecadores contra Jehová, como le dice Génesis 13:13. Vamos a leer Génesis 13:13. Dice así la palabra del Señor: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En segunda carta a Pedro 2:7 son descritos como malvados con una conducta nefanda. Al escudriñar lo que dijeron los ángeles a Lot, notamos que el juicio de Dios no era solo contra la vida de los malos, sino que por causa de ellos Sodoma y otras ciudades aledañas serían convertidas en ceniza. Un tratamiento tan severo de parte de Dios nos sirve a la advertencia para que nuestra conducta sea piadosa como corresponde a los hijos de Dios. La segunda parte del versículo 13 deja claro que previo a la destrucción de aquellas comarcas, un clamor por el juicio contra los pecadores había subido directo a Dios. Se le da la idea que aquellos que eran maltratados y abusados habían clamado a Dios por su venganza. Por ejemplo, Dios le dijo a Caín que la voz de la sangre de su hermano Abel clamaba a él desde la tierra, como dice Génesis 4:10.
Por Santiago 5:4 sabemos que Dios escucha el clamor de los que han sido tratados injustamente. Los hijos de Dios no solo debemos vivir en piedad para con Dios, sino practicar la justicia con nuestros semejantes. No podemos nosotros tomar acciones como lo hizo este hombre, ¿verdad? Caín, contra su hermano. Esas son actitudes que Dios no aprueba y que nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener ese tipo de pensamiento de tratar de herir a los demás, sino nuestro trabajo como hijos de Dios, como creyentes, es alertar a esas personas que vengan al conocimiento de Cristo, predicar el evangelio, ser personas en el cual enfrentemos, ¿verdad?, aquellos gigantes que se levantan también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la aprobación del Señor. Nada debemos de hacer nosotros por nuestra propia fuerza o tratar, ¿verdad?, de que el hombre empiece a debilitar nuestra vida en una forma en la que provoquemos, ¿verdad?, problemas y situaciones difíciles en los demás y escándalos. No estamos para eso. David tal vez iba a ser expuesto a ponerse todo lo que el rey tenía para protegerse, todo ese traje, ¿verdad?, para luchar en contra del gigante. Pero miramos algo muy hermoso, que ese traje era muy pesado para David, no podía ni caminar ese joven. Entonces dijo, no, así me voy sin nada, así Dios me va a respaldar, no necesito nada de eso. Y Dios lo respaldó, Dios se glorificó y venció a ese gigante. Miramos que Lot avisó a sus yernos del peligro de juicio que venía. Y Dios nos va a avisar, Dios va a avisar a nuestra familia, a nuestro hogar. Muchos de nosotros tenemos hermanos, hermanas, papás, mamás, nietos, mucha familia, ¿verdad?, que tenemos. Y les hablamos de la palabra de Dios, los alertamos, les decimos. Muchos de ellos se ríen, muchos de ellos no creen, muchos de ellos tienen algo muy dentro de su ser que hablan solo por hablar, pero no han vivido eso, no han estado en una iglesia, no han sido parte de una iglesia, no han venido a los pies de Cristo y solo hablan por lo que han escuchado, pero la realidad es que no saben lo que están hablando. Y eso me lleva a lo que Jesús, cuando estaba Jesús en la cruz y la gente estaba ahí, y los que lo habían crucificado y los que lo habían condenado, y ahí estando ya agonizando en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es la realidad. Esas personas no saben lo que hacen, pero también no saben lo que dicen muchas veces, porque juzgan y son piedra de tropiezo para otros. Y la situación es que no son realistas ni con ellos mismos, porque no han experimentado eso, ni aún pueden seguir su propia religión, ni llevar todo eso, y quieren hablar de lo demás también todavía. Que Dios tenga misericordia. Como hijo de Jesús, no saben lo que dicen. Y nuestro punto de vista no es criticarlos, sino al mismo tiempo orar por ellos también, para que Dios pueda glorificarse en la vida de esas personas. Y que como dijo Jesús, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, Señor, perdónalos. Y ese es nuestro punto de vista como hijos de Dios, poder llegar al punto de perdonarlos. Pero no quiere decir que no vamos a ser personas que vamos a alertar al mundo y a predicar el evangelio de Dios. Claro que sí, tenemos que seguir haciendo eso, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y todos los apóstoles y la gente y hermanos que conocemos que predican a Cristo en su diario vivir. Así, hermanos, yo sé que hay mucho de qué hablar. La enseñanza está muy hermosísima, pero el tiempo ya transcurrió y continuamos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos, Señor, mis hermanos que están en cama, que no pueden
salir, Señor, que están pasando por una enfermedad tremenda, Padre. Tú eres poderoso, Señor, y todos a sus manos creemos que tú fortalecerás esas familias, Señor, y que tu plan perfecto se llevará a cabo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, cualquier situación económica, física, Señor, social, Señor, familiar, Señor, en los trabajos, Señor, que tú seas el que obres, Padre, en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.